Dios te bendiga, qué gusto poderte saludar, qué gusto encontrarte nuevamente en este espacio en donde estudiamos la palabra de Dios. Bienvenido al estudio devocional Tiempo con Dios. En este día empezamos para gloria de Dios y gracias a Él un nuevo mes y con ello un nuevo libro. El día de hoy comenzamos a leer Salmos. Salmos en su capítulo 42, versos del 1 al 11. El tema de este día es Dios de esperanza. Y la palabra de Dios dice así. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y las olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es algo muy común que como cristianos nos encontremos en un momento de debilidad, nos encontremos en un momento de dolor, y ese momento de dolor, ese momento de problemas que estamos viviendo, quizá nos hace sentir que estamos lejos de Dios. Y cuando enfrentamos un problema, enfrentamos una aflicción y nos sentimos que no hay alguna salida, es cuando clamamos y oramos al Señor. Ese es nuestro primer punto de este tema, clamor y oración. La Biblia nos pone un ejemplo muy claro de cómo el salmista buscaba a Dios. Otra versión de la cita bíblica que acabamos de leer dice, como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Así como el agua es vital para nosotros y es algo que cuando tenemos sed no podemos evitar buscar, así es la forma en la que el salmista buscaba a Dios. De esta manera él demostraba, bueno, expresaba su desesperación por encontrar a Dios, por llenarse de Él. Porque así como el agua es vital para nosotros, la presencia de Dios es vital para el creyente. Para el verdadero creyente, la presencia de Dios lo es todo. Tal como dice la cita bíblica y como han hecho en un montón de canciones e himnos, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. A veces el dolor, a veces la aflicción, a veces la angustia nos acercan a Dios. Y es todo ello en conjunto que nosotros vemos. Pero, ¿qué acción tomamos? Seamos honestos. Cuando nosotros tenemos algún momento de dolor, ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos a Dios o nos alejamos más? ¿Qué hacemos? El salmista nos dice en versos más adelante, mi corazón, mi alma tiene sed de Dios, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme delante de Él? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿en dónde está tu Dios? ¿Podemos vernos identificados aquí? ¿Podemos vernos identificados con un dolor tan grande que las lágrimas se convierten en nuestro alimento de día y de noche? Bueno, el salmista nos dice, pese a que tengo este dolor, la gente a mi alrededor no me apoya. No me apoya pues me pregunta, ¿de dónde está tu Dios? Es como si hoy en día nos preguntaran, ¿no que eres cristiano entonces? ¿En dónde está el Dios al que buscas? Y si somos honestos, la humanidad, el ser humano sin Dios es cruel. Es cruel y aprovecha ese momento en que nosotros estamos sufriendo para decirnos, a no que eres cristiano, entonces, ¿en dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué no te está ayudando ahora? Sin embargo, eso debe poner a prueba nuestra fe y afirmarnos más y decir,
lo que el salmista menciona versículos más adelante, pero no nos vamos a adelantar. El versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aún en medio de su dolor, en medio de su llanto, él lo que decide recordar no se enfoca en el dolor. Lo que él decide recordar no son las promesas de Dios, no son las promesas o alguna, lo que coloquialmente se conoce como una palabra, bueno, ya hemos hablado acerca de eso en devocionales anteriores. Ha recibido, no está hablando acerca de que una revelación, no, está hablando de su gozo. Él veía y ponía su mirada y se obligaba a recordar el gozo que sentía por ir a la casa de Dios e invitar a otras personas para ir a la casa de Dios. Las conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. No importaba lo que la gente le decía al salmista. Él recordaba ese momento tan agradable y tan feliz para él. Si el dolor nos hace uh, clamar a Dios, entonces ese dolor es una bendición, pues nos hace buscarlo a Él. Pero si el dolor nos hace alejarnos de Dios, tengamos cuidado, pues tal vez ya no haya retorno. Es sorprendente ver cómo el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí estamos viendo una forma, como se le conoce, una figura literaria, en la que el salmista está hablando con su propia forma de ser, con su interior. Él está haciéndose varias preguntas, está diciendo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te sientas así? ¿Por qué te sientes así? Él había recordado con frecuencia a Dios, y eso es lo que le había consolado. Es algo sorprendente la forma en la que el salmista empieza a hablar, empieza a hacerse algunas preguntas. ¿Por qué estás abatido? Preguntémonos a nosotros, a nuestra alma, ¿hay algún motivo verdaderamente inquietante? ¿No tienen otros mayores motivos y sin embargo no hacen tanto, ¿cómo podemos decirlo? ¿No hacen tantos problemas? ¿Acaso no tenemos motivos en toda ocasión para estar animados? Amado hermano, una fe confiada en Dios es un soberano antídoto contra toda depresión de ánimo y desconfianza en la providencia de nuestro Dios. Una fe cimentada en Dios jamás va a perder en contra de la depresión, de los problemas, del desánimo. Jamás va a perder. Es por ello que cuando nos regañamos a nosotros mismos por nuestras depresiones, hemos de animarnos a esperar en Dios. Está bien que reconozcamos que no debemos estar deprimidos, que no debemos estar inquietados por el dolor humano, sino decir, ok, está bien, reacciona, pero reacciona y busca a Dios, espera en Dios, anima a tu propia vida, anímate a ti mismo a buscar a Dios, a no dejarlo, a no apartarte de Él, al contrario, a ponerte firme en sus caminos. Eso es lo que el salmista nos enseña en este día. La palabra de Dios nos sigue diciendo en los demás versículos, me siento muy desanimado, el corazón del salmista seguía estando en tristeza, en dolor y dice, me siento tan desanimado. Se siente como si estuviera enfrente de un precipicio. Se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Pero el versículo siguiente dice, de día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Debemos recordar siempre lo que el Señor ha hecho. Ese momento tan hermoso en el cual el Señor nos da su amor, nos da su perdón, nos ha dado esa restauración en la vida. Es lo que debemos recordar cuando el dolor viene a nosotros. Las quejas y los consuelos aquí se van turnando si lo ponemos así en contraste. Así como el día y la noche, así como el curso de la naturaleza. En el día el Señor está con nosotros, pero en la noche es cuando el dolor quiere venir a nuestra vida nuevamente. ¿Pero qué vamos a hacer? La Biblia dice, le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? Aquí nuevamente vemos su dolor. ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos. Que a todas horas me preguntan, ¿en dónde está tu Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que nos sentimos señalados por las personas, que nos sentimos abandonados incluso por Dios? Sabemos que Dios no nos abandona, pero nuestra mente nos puede traicionar. Nuestra mente puede traicionarnos y decirnos, ¿sabes qué? Dios te abandonó.
La gente puede traicionarnos y decirnos, ¿sabes qué? Dios no está contigo. ¿En dónde está ese Dios que tanto has servido, buscado, esforzado en obedecer? ¿En dónde está? No escuches esa voz. Jamás escuches esa voz. Al contrario, aunque lo dice la Biblia, hasta que los huesos te duelan, hasta que el cuerpo te duela, no le reniegues. La Biblia dice en el último versículo, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado si mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando? Él es mi Dios y Él es mi Salvador. La fe sale vencedora y obliga a que nuestros enemigos abandonen el campo de batalla. Esto es tan hermoso, gana la victoria al repetir lo que había dicho antes, regañándose a sí mismo por su depresión y también animándose a confiar totalmente en el nombre de su Dios. De verdad que de mucho nos serviría pensar una y otra vez nuestros buenos pensamientos, y si no alcanzamos a la primera lo que deseamos, quizá lo conseguiremos a la segunda. Que en el momento de dolor en tu vida, tu pensamiento principal, lo que haya en tu mente, en tu corazón, sea lo que Dios ha hecho en tu vida, quien Dios es y quien Dios siempre será. Nuestro hacedor, el dador de vida, el que mandó a su único hijo para que pudiese morir por ti y por mí. Así que recuerda la siguiente vez que el dolor te quiere envolver, recuerda a Dios, búscalo como el siervo busca una corriente de agua fresca para saciarse. Con esa desesperación busca al Señor, pues solamente en Él hallaremos nuestro refugio. Solo Él es nuestro consuelo. Solamente a Él le corresponde la gloria, la honra y nuestra vida rendida a Él. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en un estudio más de la palabra de Dios. Nos vemos pronto. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Tu nombre es más alto, tu nombre